Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, como si el tiempo se congelara en ese instante. Para mí, ese momento llegó un martes de otoño, cuando el cielo de Buenos Aires estaba teñido de un naranja melancólico. Mi nombre es Mercedes Valverde, tengo 65 años y jamás pensé que a esta edad tendría que empezar de nuevo. Pero así fue como mi historia cambió para siempre. Recuerdo cada detalle de ese día. Me había puesto mi vestido verde, el mismo que Eduardo me regaló en nuestro último aniversario antes de que el cáncer se lo llevara. Llevaba mi pelo recogido en un moño simple, como siempre lo usaba para dar mis clases de literatura en el Colegio San Martín durante más de 30 años. Había pasado la tarde con mi amiga Rosario en el Café El Encuentro, ese lugar acogedor en la esquina de mi barrio, donde las dos íbamos cada semana para ponernos al día con nuestras vidas. Mercedes, no me gusta cómo te mira tu nuera cuando pasa por la panadería, me había dicho Rosario mientras revolvía su té. Esa mujer tiene algo en los ojos que no me da confianza. Yo la había tranquilizado con una sonrisa. Son cosas tuyas, Rosario. Luciana es ambiciosa, sí, pero Rodrigo es mi hijo. Él nunca permitiría que me hicieran daño. Qué ingenua fui. Mientras caminaba de regreso a casa, llevaba conmigo una caja de facturas para compartir con mi hijo y su esposa. Pensaba en prepararles mate como todas las tardes, esperando quizás que ese día Luciana quisiera conversar un poco más conmigo. Desde que se habían casado hacía 2 años y se mudaron a la casa familiar porque no podían pagar un alquiler, notaba cómo los espacios que me pertenecían se iban reduciendo. Mi habitación seguía siendo mía, pero el living, la cocina, incluso el pequeño jardín que yo había cultivado con tanto amor, todo parecía ahora territorio ajeno. Al llegar a la puerta de mi casa, esa casa de paredes color crema que Eduardo construyó con sus propias manos hace 40 años, metí la llave en la cerradura como lo había hecho miles de veces, pero algo andaba mal. La llave no giraba. Intenté de nuevo, pensando que quizás la había introducido incorrectamente. Nada. Volví a intentar, ahora con las manos temblorosas, sintiendo un nudo formándose en mi garganta. La cerradura había sido cambiada. Toqué el timbre, primero suavemente, luego con más insistencia. Pasaron 3 minutos eternos hasta que escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y allí estaba Rodrigo, mi único hijo, aquel bebé que sostuve en mis brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, el niño al que enseñé a leer, el adolescente rebelde que defendí cuando todos lo habían abandonado. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me miraban ahora con una frialdad que nunca había visto. ¿Qué haces aquí, mamá? Su voz sonaba irritada, como si mi presencia fuera una molestia inesperada. ¿Cómo que qué hago aquí? Vivo aquí, Rodrigo. ¿Por qué cambiaron la cerradura? Intenté mantener la calma, pensando que debía haber algún malentendido. Fuese entonces cuando apareció Luciana detrás de él, con su perfecta melena negra y esos labios rojos que siempre parecían burlarse de mi sencillez. Y junto a ella, Carmela, su madre, una mujer que desde el primer día me había mirado por encima del hombro, a pesar de que yo tenía una educación universitaria y ella apenas había terminado la secundaria. «Ya lo hablamos, Mercedes», dijo Carmela con ese tono condescendiente que usaba conmigo. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Rodrigo nos necesita cerca para avanzar en su carrera». «¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. Eduardo y yo la construimos. Yo nunca...» «¡Basta ya, mamá!». El grito de Rodrigo me atravesó como un puñal. Nunca en sus 42 años me había hablado así. «Ya firmaste los papeles. La casa es mía ahora. Tú misma lo decidiste». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Yo no firmé nada, hijo. ¿De qué papeles hablas?». Luciana soltó una risita mientras se acercaba a mi hijo y le ponía una mano en el hombro, como marcando territorio. «No hagas esto más difícil, Mercedes. Ya está decidido. Ahora vives en la calle. Nosotros nos vamos a quedar aquí con mi madre. Tú ya viviste tu vida». No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a mi hijo a los ojos, buscando algún rastro del niño que crié, alguna señal de duda o arrepentimiento, pero solo encontré determinación y quizás vergüenza. No era la vergüenza de lo que estaba haciendo, sino la vergüenza de tener que enfrentarme. «Rodrigo», susurré
sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Soy tu madre. Fue entonces cuando lo vi titubear por un segundo, pero Carmela intervino rápidamente. Ya le preparamos una maleta con sus cosas personales. Está allí, en el porche. Hemos sido generosos. Incluimos sus medicamentos y algunas fotos. Miré hacia donde señalaba y vi una maleta vieja, la misma que usaba cuando iba a visitar a mi hermana en Córdoba cada Navidad. Una maleta para reducir 65 años de vida. ¡No pueden hacer esto! ¡Esta casa es mía! ¡Tengo derechos! Mi voz ya no sonaba firme. El shock estaba dando paso al pánico. «¡Ahora vives en la calle!», gritó mi hijo perdiendo la paciencia. Las venas de su cuello se marcaban como cuando era niño y hacía berrinches. «Me voy a vivir con mi esposa y mi suegra. Y tú ya no formas parte de esta familia». Intenté entrar, empujando la puerta con la poca fuerza que tenía, pero Rodrigo me bloqueó el paso. Pude ver por encima de su hombro cómo Carmela ya había colocado un horrible jarrón en la mesita de la entrada, justo donde yo siempre ponía las flores frescas que cortaba del jardín. «Por favor», supliqué, ahora sin poder contener el llanto, «al menos déjenme entrar a buscar las cosas de Eduardo, sus cartas, sus fotos». «Ya es tarde para eso», respondió Luciana con una sonrisa triunfal. «Hemos limpiado la casa de cosas viejas. Necesitábamos espacio». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo mi corazón, era toda mi fe en la humanidad, en la familia, en el amor incondicional que creí haber sembrado. En ese momento supe que habían tirado los recuerdos de toda una vida, las cartas que Eduardo me escribió durante nuestro noviazgo, las fotos de nuestro matrimonio, los dibujos que Rodrigo hizo en el jardín de infantes. «¿Dónde se supone que iré?», pregunté, ya sin fuerzas para pelear. «No es nuestro problema», contestó Carmela, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Tienes tu pensión, alquila algo pequeño. A tu edad ya no necesitas tanto espacio». Mi pensión, esos míseros pesos que apenas alcanzaban para los medicamentos y la comida. La pensión que complementaba con las clases particulares que daba en casa, en el pequeño estudio que Eduardo me había acondicionado, y al que ahora también me negaban el acceso. Los vecinos comenzaban a asomarse, atraídos por los gritos. Sentí la vergüenza quemándome las mejillas. La señora Pereira, que vivía enfrente, me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad desde su ventana. Vicente, mi vecino de toda la vida, se acercaba lentamente desde su librería en la esquina, intuyendo que algo grave estaba pasando. «Te doy 10 minutos para que tomes tu maleta y te vayas», dijo Rodrigo bajando la voz, consciente ahora de la audiencia que teníamos. «No hagas un escándalo, mamá, ya está decidido». Y sin más, cerró la puerta en mi cara. 65 años de vida resumidos en 10 minutos de plazo. Me quedé allí, paralizada, con la caja de facturas aún en una mano, mirando esa puerta que tantas veces había cruzado, cargada de bolsas del mercado, con Rodrigo pequeño de la mano, con Eduardo riendo a mi lado. Esa puerta que ahora se cerraba para siempre. Vicente llegó a mi lado y me tomó del brazo suavemente. «Mercedes, ¿qué ha pasado?». No pude responder. Las palabras se negaban a salir. Simplemente señalé la maleta y dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. Vicente, ese hombre callado, que siempre me saludaba con respeto desde su librería, tomó la maleta con una mano y me sostuvo con la otra. «Ven conmigo», me dijo con una firmeza tranquilizadora. «No puedes quedarte aquí». Mientras nos alejábamos, sentí las miradas de los vecinos clavadas en mi espalda. ¿Cuántos de ellos sabrían lo que estaba pasando? ¿Cuántos habrían visto entrar y salir camiones de mudanza con muebles nuevos en los últimos días, mientras yo estaba dando clases o visitando a mis amigas? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Con cada paso que daba alejándome de mi hogar, sentía cómo una parte de mí moría, pero algo más nacía en mi interior, algo que nunca había experimentado antes. Una determinación fría, calculada. Si mi hijo y su nueva familia creían que me habían derrotado, estaban muy equivocados. Yo tenía secretos que ellos desconocían, contactos que jamás imaginarían, y una capacidad para planear que había perfeccionado durante décadas enseñando literatura, analizando las grandes venganzas de la historia. Mientras caminaba junto a Vicente hacia un futuro incierto, una idea comenzaba a formarse en mi mente.
una idea que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Porque hay algo que Rodrigo, Luciana y Carmela no sabían. Yo no era solo una anciana indefensa, era una mujer que lo había perdido todo y por lo tanto ya no tenía nada que perder. Durante semanas dormí en la pensión Doña Flora, un lugar pequeño y húmedo donde apenas cabía mi maleta con las pocas pertenencias que logré sacar antes de que cambiaran la cerradura. Lloraba todas las noches recordando cómo sacrifiqué mi vida por Rodrigo. Rechacé propuestas de matrimonio después de quedar viuda. Trabajé doble turno como profesora para pagarle la universidad. Y ahora él me pagaba así. Todo era obra de Luciana y su madre Carmela, que siempre me miraron como un estorbo. Las veía desde la plaza, entrando y saliendo de mi casa, tirando mis recuerdos, cambiando las cortinas que cosía a mano. Un día, sentada en el café El Encuentro, donde iba para no sentir tanto frío, me encontré con Vicente, mi vecino de toda la vida. «Mercedes, no puedes seguir así», me dijo. Lo que no sabía es que yo ya estaba planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La pensión Doña Flora no era lo que nadie llamaría un hogar. Un área habitación de 3 por 3 metros con una ventana diminuta que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol. La cama chirriaba con cada movimiento y el colchón tenía tantos años como yo. El baño era compartido con otros 4 inquilinos, todos hombres solos, trabajadores de la construcción, que me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. La profesora, me llamaban, y bajaban la voz cuando pasaba cerca, como si mi desgracia fuera contagiosa. La primera noche fue la peor. Sentada en el borde de aquella cama desconocida, abrí la maleta que Carmela había preparado con tanta generosidad. Ropa interior gastada, 2 vestidos viejos, un álbum de fotos al que le faltaban la mitad de las páginas y mis medicamentos para la presión arterial. Ni siquiera habían incluido mi cepillo de dientes. Entre las prendas dobladas encontré una foto arrugada, Eduardo sosteniendo a Rodrigo recién nacido en el hospital, la única prueba tangible que me quedaba de que alguna vez había tenido una familia. Doña Flora, la dueña de la pensión, una mujer entrada en años con un ojo más pequeño que el otro debido a una catarata no tratada, me cobró 2 semanas por adelantado. «Por ser usted, profesora», me dijo, como si me estuvieran haciendo un favor especial. Pagué con el dinero que llevaba en mi cartera, el que había retirado esa mañana para comprar un regalo sorpresa para el cumpleaños de Rodrigo la semana siguiente. Un reloj que había estado ahorrando para comprarle durante meses. Los días se arrastraban con una lentitud insoportable. Me despertaba sobresaltada cada mañana, por un segundo olvidando dónde estaba, esperando ver el techo familiar de mi habitación, las cortinas que Eduardo y yo habíamos elegido juntos 30 años atrás. Luego la realidad me golpeaba como una bofetada y el peso de mi nueva situación me aplastaba contra aquel colchón extraño. Me obligaba a levantarme, a vestirme, a peinarme con los dedos porque ni siquiera tenía un cepillo. Salía temprano de la pensión para evitar las miradas compasivas de Doña Flora y sus inquilinos. Caminaba sin rumbo por las calles de San Telmo, ese barrio que conocía como la palma de mi mano, pero que ahora parecía un lugar extraño y hostil. Evitaba pasar frente a mi casa, pero mis pies parecían llevarme allí involuntariamente, como si una fuerza magnética me atrajera hacia esas paredes que guardaban toda mi vida. La tercera vez que me encontré frente a mi hogar, vi a Carmela supervisando a unos hombres que sacaban los muebles del living, mi sillón favorito, ese donde Eduardo y yo nos sentábamos a leer el periódico los domingos, la mesa de caoba que había pertenecido a mi madre, incluso el reloj de pared que marcó cada momento importante de nuestras vidas, todo siendo cargado en un camión como si fueran simples objetos sin historia, sin alma. ¿Le gusta lo que ve, señora? La voz sarcástica de Carmela me sacó de mi trance. Estaba parada en la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa que revelaba toda su maldad. Estamos renovando. Esta casa necesitaba urgentemente un toque moderno. Quise gritarle, quise arrancarle ese pelo teñido de negro, quise entrar corriendo y recuperar lo que era mío, pero solo me quedé allí, paralizada, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Si quiere, puede llevarse alguna de estas antigüedades», continuó, señalando con desdén hacia los muebles que estaban siendo desechados. «Total, van para la basura». La basura, mis recuerdos.
mi vida, todo reducido a basura. Me di la vuelta y me alejé lo más rápido que mis piernas cansadas me permitieron. No le daría la satisfacción de verme llorar. Llegué sin darme cuenta al café El Encuentro. Era mediodía y apenas había comido en días. Mi pensión no alcanzaría para mucho tiempo si tenía que pagar alojamiento y comida. Entré con la cabeza gacha, esperando encontrar una mesa discreta en el fondo donde pudiera sentarme a contar las pocas monedas que me quedaban. Mercedes, la voz familiar de Claudia, la camarera que me conocía desde hacía décadas, sonó genuinamente preocupada. ¿Dónde te has metido? Rosario ha estado preguntando por ti. No supe qué responder. La vergüenza me impedía contar la verdad. ¿Cómo explicar que mi propio hijo me había echado de casa? Que ahora vivía en una pensión miserable, que toda mi vida había sido reducida a una maleta vieja. He estado inocupada, murmuré, mientras me sentaba en la mesa más alejada. Claudia me miró con suspicacia, pero no insistió. Me trajo un café con leche y unas medialunas sin que yo las pidiera. Cortesía de la casa, dijo con una sonrisa cálida que casi me hace llorar de nuevo. El calor del café reconfortó mi cuerpo frío, pero no llegó a calentar el hielo que se había instalado en mi alma. Mientras mordisqueaba una medialuna sin realmente saborearla, observé a las personas que entraban y salían del café. Parejas jóvenes, madres con niños, ancianos acompañados, todos con un lugar al que volver, todos con alguien que los esperaba, todos menos yo. Fue entonces cuando lo vi entrar. Vicente Suárez, mi vecino de toda la vida, dueño de la pequeña librería de la esquina. Un hombre tranquilo, siempre con un libro bajo el brazo, siempre con una sonrisa amable para mí cuando nos cruzábamos. Viudo, como yo, aunque él nunca había tenido hijos. Quizás por eso siempre había algo melancólico en su mirada. Nuestros ojos se encontraron y vi cómo el reconocimiento daba paso a la preocupación en su rostro. Se acercó a mi mesa sin dudar. «Mercedes, ¿puedo sentarme?». Asentí, incapaz de pronunciar palabra. El nudo en mi garganta se había vuelto permanente. «Te he visto pasar frente a la librería estos días. Pareces perdida». Su voz era suave, sin juicio, y entonces, sin poder contenerme más, le conté todo. Las palabras salieron como un torrente entrecortadas por sollozos que ya no intentaba disimular. Le hablé de la cerradura cambiada, de los gritos de Rodrigo, de la maleta preparada, de la pensión, de los muebles siendo sacados de mi casa. Vicente escuchó en silencio, sus ojos grises fijos en los míos, sus manos ocasionalmente cubriendo las mías cuando el llanto me impedía continuar. Cuando terminé mi relato, el café se había enfriado y las medialunas estaban intactas. «Mercedes, no puedes seguir así», me dijo con una firmeza que contrastaba con su habitual tono pausado. «Lo que te han hecho es ilegal. Es tu casa. Tienes derechos». Dejé escapar una risa amarga. ¿Derechos? ¿Qué derechos tiene una vieja cuando su propio hijo la traiciona? ¿Crees que la policía me ayudará? ¿Crees que algún abogado tomará mi caso cuando no tengo dinero para pagar? Vicente no se inmutó ante mi amargura. «Conozco a alguien que puede ayudarte, un abogado que debe favores antiguos». Lo miré con escepticismo. Vicente, el tranquilo librero, ¿tenía contactos con abogados? Parecía tan improbable como todo lo que estaba viviendo. ¿Por qué me ayudarías? Apenas nos conocemos. Una sombra pasó por su rostro. «Te conozco más de lo que crees, Mercedes. He visto cómo criaste a Rodrigo sola después de que Eduardo falleciera. He visto tu dedicación, tu amor, tu sacrificio. Nadie merece lo que te están haciendo, y menos tú». Había algo en su mirada, una intensidad que nunca me había notado antes, que me hizo pensar que quizás Vicente Suárez no era simplemente el discreto vendedor de libros que todos creían conocer. Además, añadió con una pequeña sonrisa, «Siempre he admirado tu gusto literario. Cualquier mujer que aprecie a Borges como tú lo haces, merece ser ayudada». Por primera vez en días, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era esperanza, aún no, pero quizás el principio de algo que podría convertirse en esperanza. «Hay algo que no sabes, Vicente», dije bajando la voz. «Algo que nadie sabe sobre mí». Sus cejas se alzaron con curiosidad. Durante años, mientras daba clases en el colegio, también daba clases particulares a ciertos estudiantes, hijos de hombres poderosos, hombres que operan fuera de la ley, pero que valoran la educación.
La expresión de Vicente cambió sutilmente. No era sorpresa, no era juicio, era reconocimiento, como si confirmara algo que ya sospechaba. Nunca usé esos contactos. Continué, sorprendida de mi propia confesión. Siempre me mantuve al margen de sus negocios, pero ahora estás considerando otras opciones, completó Vicente, asintiendo lentamente. No quiero hacer daño a nadie, aclaré rápidamente, ni siquiera a Rodrigo a pesar de todo, pero quiero justicia, quiero recuperar lo que es mío. Vicente permaneció en silencio unos momentos, como evaluando sus próximas palabras. Finalmente, sacó una pequeña libreta del bolsillo de su chaqueta y escribió algo. Esta noche, a las 8, en esta dirección, dijo, deslizando el papel hacia mí. Lleva todos los documentos que tengas de la casa, cualquier cosa que pruebe tu propiedad. No tengo documentos, respondí con desesperación. Todo quedó en la casa. ¿Tienes tu DNI? Asentí. Era una de las pocas cosas que habían incluido en la maleta. Es un comienzo, dijo levantándose. No pierdas la esperanza, Mercedes. Esto no ha terminado. Lo vi salir del café con pasos decididos, tan diferentes de su habitual andar pausado. Me quedé mirando la dirección en el papel. Calle Defensa 823. Un lugar que no conocía a pesar de haber vivido toda mi vida en San Telmo. Esa tarde, mientras caminaba por la Plaza Dorrego, vi a Rodrigo y Luciana saliendo de una tienda de muebles caros. Reían, despreocupados, mientras cargaban bolsas con lo que parecían ser adornos nuevos para mi casa. Me escondí detrás de un árbol, observándolos. Mi hijo, al que había dado todo, ahora vivía como si yo nunca hubiera existido. Por la noche, después de lavarme como pude en el baño compartido de la pensión y ponerme el único vestido decente que me quedaba, me dirigí a la dirección que Vicente me había dado. El edificio era antiguo, con una fachada discreta que no revelaba nada sobre lo que podría encontrar dentro. Toqué el timbre y la puerta se abrió automáticamente. Subí las escaleras hasta el segundo piso, donde una puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de luz. Llamé suavemente y entré a lo que parecía ser un estudio legal, aunque sin ningún letrero o indicación de ello. Vicente estaba allí, conversando en voz baja con un hombre de aspecto severo que vestía un traje impecable. Mercedes, te presento a Joaquín Fuentes, dijo Vicente, el abogado del que te hablé. Joaquín me estrechó la mano con firmeza. Sus ojos, de un marrón oscuro casi negro, me estudiaron con intensidad. Vicente me ha contado su situación, señora Valverde. Una historia terrible. Lamento mucho lo que está pasando. ¿Puede ayudarme? Pregunté directamente, sin fuerzas ya para rodeos. Eso depende, respondió con igual franqueza. ¿Está dispuesta a luchar? Porque esto no será fácil. Su hijo tiene recursos, contactos en el banco gracias a su esposa, y por lo que me cuenta Vicente, han falsificado su firma en documentos legales. Eso es un delito grave, pero tendremos que probarlo. Estoy dispuesta a luchar, afirmé, sintiendo una determinación que creía perdida. Quiero recuperar mi casa, pero más que eso, quiero que paguen por lo que me han hecho. Una leve sonrisa apareció en los labios de Joaquín. Entonces estamos de acuerdo, pero necesitaremos más que determinación. Necesitaremos pruebas, testimonios y posiblemente recursos no convencionales. Miré a Vicente, quien asintió casi imperceptiblemente. Le he contado a Joaquín sobre tus otros contactos, dijo. Creo que podrían ser útiles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Estaba realmente considerando recurrir a personas del mundo criminal para resolver mi situación? Yo, Mercedes Valverde, la respetada profesora de literatura que siempre había vivido dentro de la ley. No haremos nada ilegal, aclaró Joaquín como leyendo mis pensamientos. Pero a veces para combatir la injusticia hay que ser creativos con los métodos. Esa noche, mientras regresaba a la pensión bajo una llovizna fina que parecía llorar conmigo, tomé una decisión. No sería la víctima en esta historia. No me dejaría destruir por la traición de mi propio hijo. Recuperaría lo que era mío y lo haría de tal manera que Rodrigo, Luciana y Carmela nunca olvidarían la lección. Al día siguiente, llamé a un número de teléfono que había guardado durante años sin usar jamás. El número de Matías Fernández, uno de mis antiguos alumnos particulares, ahora un hombre poderoso dentro de ciertos círculos. Cuando escuchó mi voz, su tono cambió inmediatamente. Doña Mercedes, ¿es realmente usted?
Después de tantos años, necesito tu ayuda, Matías, dije sin preámbulos. Por primera y única vez, te pido que me devuelvas el favor que te hice al enseñarte cuando nadie más quería hacerlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, ahora seria y profesional. Dígame dónde y cuándo, doña Mercedes. Estaré allí. Al colgar, sentí una extraña mezcla de temor y satisfacción. Lo que estaba a punto de comenzar cambiaría mi vida para siempre. Ya no sería solo Mercedes, la profesora viuda, la madre abnegada. Me convertiría en alguien más, alguien capaz de planear una venganza digna de las grandes tragedias que había enseñado durante décadas. Porque hay algo que mi hijo nunca entendió sobre mí. Yo no solo enseñaba literatura, la vivía. Y en toda gran historia, la justicia siempre llega, aunque sea de las formas más inesperadas. Lo que mi hijo nunca supo es que durante mis años como profesora de literatura, di clases particulares a los hijos de hombres muy poderosos en Buenos Aires. No eran empresarios comunes, eran personas que operaban fuera de la ley, pero que valoraban la educación y me respetaban profundamente por tratar a sus hijos con dignidad. Nunca usé ese contacto para nada, hasta ahora. Cuando llamé a Matías, uno de mis antiguos alumnos no dudó en ayudarme. Doña Mercedes, usted fue la única que creyó en mí cuando todos me veían como un delincuente. Ahora soy un hombre de negocios y le debo lo que soy. Lo que siguió fue un plan meticuloso. Vicente, a quien todos veían como un simple librero, resultó ser un juez federal jubilado. Juntos comenzamos a documentar todo: las firmas falsificadas en mis documentos, mis ahorros desviados y el plan para vender la casa por debajo de su valor, para luego repartirse la diferencia. Matías llegó puntual a nuestra reunión en un pequeño café alejado del centro. A pesar de los años transcurridos, lo reconocí de inmediato. Aquellos ojos astutos que de adolescente siempre delataban cuando me mentía sobre sus tareas no habían cambiado, aunque ahora estaban enmarcados por finas arrugas de experiencia. Vestía un traje a medida que no intentaba ocultar su prosperidad, pero mantuvo la discreción de sentarse en el rincón más apartado. Doña Mercedes, me saludó, besándome ambas mejillas con genuino afecto. Los años han sido generosos con usted. Una mentira amable. Sabía que las últimas semanas me habían devastado físicamente. Las ojeras, el peso perdido, la palidez de mi rostro, todo evidenciaba mi situación. Matías, agradezco que hayas venido, respondí, sentándome frente a él con la dignidad que me quedaba. ¿Cómo podría negarme? Usted fue la única que apostó por mí, cuando ni siquiera mi padre creía que llegaría a algo. Su expresión se tornó seria. Vicente me puso al tanto de su situación. Es inaceptable. Mientras el camarero nos servía café, Matías escuchaba atentamente mi versión completa de los hechos. No interrumpió ni una sola vez. Una habilidad que siempre había admirado en él, incluso cuando era un adolescente rebelde, enviado a mí como último recurso antes de la expulsión definitiva del colegio. ¿Sabe algo, doña Mercedes? Siempre me pregunté por qué una mujer como usted, tan culta, tan correcta, aceptó darme clases sabiendo quién era mi padre. Su mirada se clavó en la mía. Ahora entiendo que veía más allá de las apariencias. Veía potencial donde otros solo veían un caso perdido. Todos merecen una oportunidad, Matías. Incluso ahora no busco venganza, solo justicia. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. A veces, doña Mercedes, la línea entre ambas es tan delgada como las páginas de esos libros de poesía que me obligaba a leer. Tras terminar nuestro café, Matías me acompañó hasta un automóvil negro con vidrios polarizados que esperaba en la esquina. El contraste con mi situación actual no podía ser mayor. De dormir en una pensión húmeda a ser escoltada en un vehículo de lujo. Vamos a un lugar donde podremos hablar con más libertad, explicó abriéndome la puerta. El lugar resultó ser una casa antigua en Palermo, renovada con gusto exquisito, pero manteniendo su fachada discreta. Al entrar me sorprendió encontrar a Vicente y Joaquín ya esperándonos, junto a una mujer joven que me fue presentada como Sofía Montero, asistente social del Centro Comunitario Esperanza. Sofía ha estado documentando casos de abuso patrimonial contra personas mayores, explicó Joaquín. Su testimonio será invaluable si decidimos llevar esto a los tribunales. Si decidimos, repitió Matías, con un tono que sugería que tenía otras opciones en mente. Durante las siguientes horas,
Algo extraordinario ocurrió en aquella sala. 4 personas de mundos completamente diferentes. Un ex juez disfrazado de librero, un abogado comunitario, una asistente social y un hombre cuyo imperio empresarial ocultaba actividades que preferí no conocer en detalle. Se unieron para diseñar un plan que me devolvería mi dignidad y mi hogar. Lo primero que necesitamos son pruebas de la falsificación, explicó Joaquín, extendiendo varios documentos sobre la mesa. Sofía ha conseguido copias de los supuestos papeles que usted firmó. Examiné las firmas con incredulidad. Eran buenas imitaciones, pero cualquier experto podría detectar las diferencias con mi rúbrica auténtica. Carmela debió practicar con documentos antiguos, comenté, recordando las facturas y recibos que guardaba en mi escritorio. También necesitamos pruebas de que están vaciando sus cuentas, continuó Joaquín. Vicente ha estado investigando movimientos bancarios sospechosos. Vicente asintió con una seriedad que nunca le había visto en la librería. Tu pensión ha estado siendo desviada parcialmente a una cuenta a nombre de Luciana. Pequeñas cantidades, lo suficientemente discretas para no levantar sospechas inmediatas. La traición parecía no tener límites. Cada nueva revelación era como una puñalada, pero ya no me quedaban lágrimas, solo una determinación fría que crecía con cada descubrimiento. Hay algo más, intervino Sofía con voz suave pero firme. Carmela tiene antecedentes. Ha estado involucrada en casos similares antes. 2 ancianas en Recoleta perdieron sus propiedades en circunstancias sospechosamente parecidas cuando Carmela trabajaba como cuidadora para ellas. ¿Cómo es posible que nunca fuera denunciada?, pregunté atónita. Las víctimas fallecieron poco después, respondió Sofía, y un escalofrío recorrió mi espalda. Matías, que había permanecido mayormente en silencio, se levantó y caminó hacia la ventana. Todo esto es muy interesante para un proceso legal que podría durar años, mientras doña Mercedes vive en una pensión miserable. Se volvió hacia mí con expresión resuelta. Yo propongo un enfoque más expeditivo. Matías, intervino Vicente con tono de advertencia. Acordamos que todo se haría dentro de la ley. Y así será, su señoría, respondió Matías con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero la ley tiene muchas interpretaciones, como usted bien sabe. Durante las siguientes 2 horas, el plan tomó forma. No sería una venganza sangrienta como las de las tragedias griegas que tanto me gustaba enseñar, sino algo más sofisticado, más elegante y, en cierto modo, más devastador. Sofía sería mis ojos y oídos en el barrio, con la excusa de realizar un censo de adultos mayores. Joaquín prepararía una demanda que mantendríamos en reserva, como última opción. Vicente utilizaría sus contactos en el Poder Judicial para acelerar ciertos procesos y obtener información privilegiada. Y Matías se encargaría de lo que él llamó la presión necesaria. Doña Mercedes me dijo antes de partir, necesito que entienda algo. No haré nada que la comprometa a usted o que pueda causarle problemas legales, pero tampoco permitiré que esas personas se salgan con la suya. Asentí, comprendiendo el peso de lo que estábamos a punto de iniciar. Una última cosa, añadió Matías. Necesito que regrese a la pensión y continúe su vida normal, que parezca derrotada, que no sospechen que está planeando algo. ¿Puede hacer eso? Fui profesora de adolescentes durante 30 años, Matías, respondí con una sonrisa cansada. Puedo fingir no ver lo que está ocurriendo delante de mis narices cuando es necesario. Esa noche, mientras regresaba a la pensión, sentí algo que no había experimentado desde que me cerraron la puerta de mi casa en la cara. Esperanza. No era una esperanza ingenua, sino una forjada en el fuego de la traición, templada con la determinación de quien no tiene nada más que perder. Los días siguientes transcurrieron con una extraña dualidad. Por fuera, continuaba siendo la anciana derrotada que vagaba por las calles de San Telmo, sentándose en bancos de plaza, mirando con ojos tristes las ventanas de lo que una vez fue su hogar. Por dentro, era el centro de una operación meticulosamente orquestada. Sofía comenzó a visitar las casas del barrio, recabando información sobre la situación de los adultos mayores. Cuando llegó a mi antigua casa, Luciana la recibió con frialdad, pero no pudo negarse a responder algunas preguntas básicas para no levantar sospechas. Tu nuera mencionó que vives con tu hijo en Belgrano, me informó Sofía más tarde. Están construyendo una coartada por si alguien pregunta por ti. Joaquín, mientras tanto,
descubrió que Rodrigo y Luciana habían contactado con una inmobiliaria para tasar la propiedad. La están ofreciendo por un 30% menos de su valor real, me explicó. Quieren venderla rápido, antes de que puedas reaccionar legalmente. Vicente, utilizando sus contactos, consiguió copias de los documentos originales de propiedad que Eduardo había registrado. Hay algo interesante aquí, me dijo, señalando una cláusula. Eduardo estableció que la casa no podría ser vendida sin el consentimiento explícito de ambos y, tras su muerte, sin tu consentimiento expreso ante notario. Ninguna cesión de derechos sería válida sin cumplir este requisito. Eduardo siempre fue precavido, murmuré, sintiendo una oleada de gratitud hacia mi difunto esposo, que incluso ahora, desde el más allá, intentaba protegerme. Pero fue Matías quien dio el paso más audaz. Una tarde, mientras yo fingía leer en un banco de la plaza frente a mi casa, vi cómo se acercaba a la puerta vestido con un impecable traje gris. Tocó el timbre y fue recibido por Carmela. Incluso desde la distancia, pude ver cómo la expresión de la mujer cambiaba de irritación a interés al ver el coche de lujo estacionado frente a la casa. Esa noche Matías me explicó su estrategia. Me he presentado como un inversor interesado en propiedades en San Telmo. Les he ofrecido un precio generoso, en efectivo, sin demasiadas preguntas. Su sonrisa era la de un depredador satisfecho. Están ansiosos por vender, especialmente Carmela. Esa mujer huele el dinero como un tiburón la sangre. ¿Y qué conseguimos con esto?, pregunté sin entender completamente. Tiempo, doña Mercedes, y evidencia. Cada conversación está siendo grabada. Cada promesa, cada mentira sobre la procedencia de la propiedad, cada plan para dividirse el dinero sin declararle a impuestos, todo queda registrado. Una semana después de nuestra reunión inicial, Vicente me invitó a quedarme en un pequeño apartamento sobre su librería. La pensión no es lugar para ti, insistió. Además necesitamos un centro de operaciones más privado. El cambio fue revelador. De la humedad y oscuridad de la pensión a un espacio modesto pero luminoso, con estanterías llenas de libros y el aroma reconfortante del café recién hecho cada mañana. Vicente resultó ser un anfitrión atento pero discreto, respetando mi espacio mientras me ofrecía silenciosamente su apoyo. Una noche, mientras compartíamos una cena sencilla, me atreví a preguntar lo que había estado rondando mi mente. ¿Por qué haces todo esto, Vicente? Apenas nos conocíamos. Dejó su tenedor y me miró con una intensidad que me hizo contener la respiración. Te equivocas, Mercedes. Te conozco desde hace más de 30 años. Te he visto pasar frente a mi librería cada mañana a las 7:45, siempre puntual para tus clases. Te he observado regresando cargada con libros que tus alumnos jamás apreciarían completamente. He sido testigo de cómo criaste a Rodrigo sola después de que Eduardo falleciera. Hizo una pausa, como reuniendo valor, y siempre admiré tu fortaleza, tu dignidad, tu amor por la literatura. Intenté hablarte tantas veces, pero siempre encontraba excusas para no hacerlo. Soy un cobarde cuando se trata de ciertas cosas. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años había pasado junto a este hombre sin realmente verlo, concentrada en mis propias luchas diarias, en sacar adelante a mi hijo, en sobrevivir. No eres un cobarde, respondí suavemente. Estás aquí ahora, arriesgándolo todo por ayudarme. Quizás el destino nos da segundas oportunidades de formas extrañas, respondió con una sonrisa triste. Esa noche, mientras intentaba dormir en la pequeña habitación que Vicente había preparado para mí, reflexioné sobre cómo las tragedias a veces revelan verdades que la comodidad mantiene ocultas. Había perdido mi hogar, la confianza en mi hijo, parte de mi dignidad, pero estaba descubriendo aliados donde menos lo esperaba. Al día siguiente, recibimos la noticia que estábamos esperando. Matías había conseguido que Rodrigo, Luciana y Carmela firmaran un precontrato de venta con condiciones que los comprometían legalmente. En su ansiedad por cerrar el trato, no habían leído las cláusulas que Joaquín había insertado hábilmente en el documento. Ahora tenemos todo lo que necesitamos, anunció Joaquín con satisfacción. Firmas falsificadas, desviación de fondos, intento de venta fraudulenta de una propiedad con restricciones legales específicas, evasión fiscal planeada, es más que suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Una reunión, respondió Matías.
Los he invitado a firmar los documentos finales en mi oficina mañana. Será una sorpresa para ellos. La noche antes de la confrontación apenas pude dormir. No era miedo lo que sentía, sino una extraña calma, como la que precede a las grandes tormentas. Había luchado contra la injusticia toda mi vida, enseñando a mis alumnos sobre la dignidad, el honor y la verdad. Ahora me tocaba poner en práctica esas lecciones en mi propia batalla. Vicente me encontró en la cocina al amanecer, preparando mate como lo hacía cada mañana en mi antigua casa. ¿Lista para hoy?, preguntó, aceptando el mate que le ofrecía. Más que lista, respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Por primera vez desde que me echaron, siento que estoy recuperando algo de mí misma, algo que va más allá de las paredes de una casa. Vicente cubrió mi mano con la suya. Pase lo que pase hoy, recuerda que no estás sola, nunca más lo estarás. Sus palabras, simples pero cargadas de promesa, me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Porque esa tarde, mi hijo y quienes lo habían envenenado contra mí, descubrirían que habían subestimado gravemente a la mujer que creían haber destruido. La vieja profesora de literatura tenía una lección final que impartir, y sería una que ninguno de ellos olvidaría jamás. Durante 3 meses fingí estar derrotada. Dejé que Rodrigo, Luciana y Carmela se confiaran. Mientras tanto, mi abogado Joaquín, quien en realidad era un agente encubierto investigando a Luciana por fraudes en el banco, colocaba micrófonos en mi antigua casa. Descubrimos que Luciana planeaba abandonar a Rodrigo una vez que vendieran la propiedad. Carmela tenía un historial de estafas a personas mayores, y mi propio hijo, había falsificado mi firma en documentos notariales. La verdad me dolía como 1000 cuchillos, pero me daba la fuerza para seguir. La venganza no es mi estilo, le dije a Vicente una noche mientras planeábamos el siguiente paso. Esto no es venganza, Mercedes, me respondió tomando mi mano. Es justicia, y la justicia siempre llega, aunque a veces necesite un empujón. La oficina de Matías estaba ubicada en un edificio imponente en Puerto Madero, con vistas al río y a los elegantes restaurantes que bordeaban el paseo. Llegué 2 horas antes de la reunión programada, acompañada por Vicente, quien no se había separado de mi lado ni un instante durante las últimas semanas. Su presencia silenciosa pero firme se había convertido en mi ancla en medio de esta tormenta. ¿Nerviosa?, me preguntó mientras subíamos en el ascensor privado que conducía directamente a la oficina de Matías. Extrañamente no, respondí, y era verdad. La mujer temerosa y destrozada que había salido de la pensión Doña Flora ya no existía. En su lugar había surgido alguien más fuerte, más decidida, forjada en el fuego de la traición. Siento como si toda mi vida me hubiera estado preparando para este momento, aunque nunca lo supe. Matías nos recibió personalmente. Vestía un traje azul oscuro, hecho a medida que contrastaba con la calidez de su saludo. Me abrazó con genuino afecto, ese que solo puede nacer entre un maestro y un alumno que ha encontrado su camino. Doña Mercedes, hoy es el día en que recupera lo que le pertenece, me dijo, guiándonos a una sala de conferencias donde ya esperaban Joaquín y Sofía. La sala estaba diseñada para impresionar. Grandes ventanales con vistas panorámicas, una mesa de roble pulido que reflejaba la luz natural y sillas de cuero que hacían sentir importantes a quienes las ocupaban. Pero lo más impactante era el panel de monitores instalado en una pared lateral, mostrando diferentes ángulos de la entrada del edificio. Todo está preparado, informó Joaquín, desplegando documentos sobre la mesa. Tenemos copias de las escrituras originales, pruebas de la falsificación de firmas, extractos bancarios que demuestran el desvío de fondos de su pensión y los registros de casos anteriores de Carmela. Sofía añadió, también tenemos testimonios de vecinos que confirman que usted fue expulsada abruptamente de su casa, contradiciendo la versión que ellos han estado difundiendo sobre una mudanza voluntaria. Y lo más importante, intervino Matías con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción. Tenemos grabaciones de cada una de nuestras reuniones donde discuten abiertamente cómo falsificaron documentos y planean evadir impuestos con la venta. Vicente se acercó y puso una mano en mi hombro. Recuerda, Mercedes, tú controlas esta situación ahora. No importa lo que digan o hagan. Ellos están acorralados y lo saben. Asentí, sintiendo una extraña calma.
Durante décadas había leído sobre el momento crucial en las grandes obras literarias, ese punto de inflexión donde el protagonista enfrenta su destino. Ahora yo estaba viviendo mi propio clímax narrativo y descubrí que estaba lista para ello. A las 4 en punto, uno de los monitores mostró la llegada de un taxi. Rodrigo descendió primero, pagando al conductor con gesto impaciente. Luego ayudó a Luciana a bajar, siempre preocupado por las apariencias. Finalmente, Carmela emergió del vehículo con esa actitud autoritaria que la caracterizaba, ajustando su costoso bolso al hombro. Los tres miraron hacia arriba, contemplando el edificio con expresiones que mezclaban codicia y anticipación. «Han llegado nuestros invitados», anunció Matías, dirigiéndose hacia la puerta. «Permítanme recibirlos personalmente». Mientras esperábamos, Vicente se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. No dijo nada, pero su gesto comunicaba todo lo que necesitaba saber. No estaba sola, nunca más lo estaría. Minutos después, escuchamos voces acercándose por el pasillo. La puerta se abrió y entró Matías, seguido por los 3 arquitectos de mi desgracia. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos se posaron en mí. «¿Mamá?». La voz de Rodrigo sonaba incrédula, como si estuviera viendo un fantasma. «Mercedes», murmuró Luciana, su rostro perfectamente maquillado, perdiendo color rápidamente. Carmela, siempre más astuta, evaluó la situación en segundos. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en Joaquín, los documentos sobre la mesa, los monitores en la pared. «¿Qué significa esto?», preguntó dirigiéndose a Matías con un tono que intentaba ser autoritario, pero revelaba su nerviosismo. «Por favor, tomen asiento», respondió Matías con la cortesía fría de un empresario. «Estamos aquí para finalizar la venta de la propiedad en calle San Telmo 253, tal como acordamos, aunque hay algunos detalles que debemos discutir antes». Los 3 se sentaron frente a nosotros, creando una división física que reflejaba perfectamente el abismo moral entre ambos lados de la mesa. «No entiendo qué hace mi madre aquí», dijo Rodrigo, intentando recuperar la compostura. «Ella ya no tiene nada que ver con esa propiedad». «Ese es precisamente uno de los detalles que necesitamos aclarar», intervino Joaquín, deslizando un documento hacia ellos. «Según las escrituras originales, la propiedad pertenece a la señora Mercedes Valverde y solo puede ser transferida con su consentimiento explícito ante notario». «Ella firmó la cesión de derechos», replicó Luciana rápidamente, sacando una carpeta de su elegante maletín. «Tenemos los documentos aquí mismo». «Ah, sí, esos documentos». Joaquín sonrió con frialdad. «Tenemos un informe pericial que confirma que la firma fue falsificada. De hecho, tenemos pruebas de quién la falsificó y cuándo». Un silencio tenso inundó la sala. Podía ver el miedo creciendo en los ojos de mi hijo, la rabia contenida en el rostro de Luciana y el cálculo frenético en la mirada de Carmela, quien ya buscaba una salida. «Esto es ridículo», espetó Carmela, intentando recuperar el control. «Mercedes nos cedió voluntariamente la casa porque ya no podía mantenerla. Incluso le ayudamos a mudarse. Fue entonces cuando decidí hablar por primera vez desde que entraron». Mi voz, para mi sorpresa, sonó firme y clara. «¿Ayudarme a mudarme? ¿Así llamas a cambiar las cerraduras mientras yo estaba fuera y dejarme en la calle con una maleta vieja llena de ropa gastada?» Rodrigo tuvo la decencia de bajar la mirada, pero Luciana mantuvo su postura defensiva. «Fue tu decisión, Mercedes. No intentes victimizarte ahora. Tenemos testimonios de los vecinos», intervino Sofía, empujando otra carpeta hacia ellos. «Todos confirman que la señora Valverde fue expulsada abruptamente de su hogar y que ustedes cambiaron las cerraduras. También tenemos registros de la pensión Doña Flora, donde tuvo que alojarse después». El rostro de Rodrigo mostró una mezcla de sorpresa y vergüenza. Aparentemente, no sabía dónde había estado viviendo su madre después de la expulsión. Quizás había preferido no saberlo, para acallar su conciencia. «Esto es absurdo», insistió Carmela, aunque su voz había perdido firmeza. «No pueden probar nada». Matías, que había permanecido de pie junto a la puerta, caminó lentamente hacia el panel de monitores y presionó un botón. De repente, la sala se llenó con la voz de Carmela. «Una vez que vendamos la casa, dividiremos el dinero. Mercedes nunca podrá reclamar nada porque para entonces ya habremos transferido todo a cuentas offshore». La grabación continuó, revelando cómo habían planeado meticulosamente mi despojo.
cómo Luciana había conseguido muestras de mi firma de documentos bancarios, cómo habían desviado parte de mi pensión durante meses para probar que el sistema funcionaba antes de dar el golpe final. Con cada nueva revelación, veía cómo sus defensas se desmoronaban. Luciana había palidecido completamente. Rodrigo parecía físicamente enfermo. Y Carmela mostraba la expresión de alguien que ya calculaba cómo salvar su propio pellejo a costa de los demás. «Esto no prueba nada», dijo finalmente Carmela, aunque su voz temblaba. «Son grabaciones manipuladas. También tenemos esto», añadió Joaquín, colocando otro documento sobre la mesa. «Un informe detallado sobre sus actividades previas, señora Carmela. Específicamente, sobre cómo 2 ancianas en Recoleta perdieron sus propiedades en circunstancias sospechosamente similares cuando usted trabajaba como su cuidadora». El rostro de Carmela se transformó en una máscara de furia y miedo. «Eso es difamación. Los demandaré a todos, incluso a la fiscalía», preguntó Matías con tono casual, «porque este informe viene directamente de una investigación en curso sobre sus actividades». Fue entonces cuando Carmela intentó lo único que le quedaba: dividir para conquistar. Se volvió hacia Rodrigo y Luciana. «Todo esto fue idea de ustedes. Yo solo estaba ayudando a mi hija». La traición final, predecible, pero no menos dolorosa de presenciar. Luciana, sin embargo, no estaba dispuesta a asumir toda la culpa. «Fuiste tú quien nos convenció de hacerlo. Dijiste que era perfectamente legal». Mientras observaba el espectáculo de acusaciones cruzadas, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Mi hijo, a quien había dado todo, se había convertido en un extraño frente a mis ojos. Su debilidad moral, su codicia, su capacidad para traicionar, todo quedaba expuesto como un cadáver en una mesa de disección. «Basta», dije finalmente, y mi voz, aunque no elevada, cortó el aire como un cuchillo. Los 3 se quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de temor y asombro. «No estamos aquí para escucharlos pelear sobre quién es más culpable. Todos lo son». Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis años, pero también una dignidad renovada. «Tengo una propuesta para ustedes, una que es mucho más generosa de lo que merecen». Joaquín deslizó 3 copias de un documento hacia ellos. «La señora Valverde está dispuesta a no presentar cargos penales bajo ciertas condiciones». Los 3 se abalanzaron sobre los papeles como náufragos sobre una balsa salvavidas. Mientras leían, sus expresiones pasaban de la esperanza al desconcierto y finalmente a la incredulidad. «¿Esto es una broma?», preguntó Luciana, levantando la vista del documento. «¿Quieres que renunciemos a todo derecho sobre la propiedad, devolvamos el dinero desviado de tu pensión con intereses y además que Carmela trabaje como voluntaria en un centro para ancianos durante 2 años? ¿Es eso o enfrentar cargos por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y evasión fiscal planificada?», respondió Joaquín con calma profesional. «Considerando las pruebas que tenemos, les esperarían entre 5 y 10 años de prisión, a los 3. «Rodrigo es tu hijo», dijo Carmela intentando una última estrategia. «No puedes hacerle esto». Miré directamente a mi hijo, buscando en sus ojos algo del niño que había criado con tanto amor. Un hijo que respeta a su madre, no la echa a la calle. Un hijo que ama a su madre, no falsifica su firma para robarle su hogar. Rodrigo, por primera vez, parecía genuinamente avergonzado. «Mamá, yo no pensé que terminarías en una pensión. Creí que irías con tus amigas ¿O qué, Rodrigo? ¿Que desaparecería convenientemente de tu vida? ¿Que moriría silenciosamente en algún rincón para no molestarte más?». El silencio que siguió fue su respuesta. Nunca había considerado realmente mi bienestar, solo había buscado excusas para acallar su conciencia. «Tienen 24 horas para decidir», intervino Matías. «Firman el acuerdo o presentamos todas las pruebas a las autoridades, sin excepciones». Los 3 se miraron, atrapados en la red que ellos mismos habían tejido. Fue Carmela quien habló primero, siempre la más pragmática. «Necesitamos consultar con nuestro abogado». «Por supuesto», respondió Joaquín con una sonrisa, «aunque les sugiero que busquen uno especializado en derecho penal. Lo van a necesitar si deciden no firmar». Cuando se levantaron para marcharse, derrotados y desmoralizados, Rodrigo intentó un último acercamiento. «Mamá, podemos hablar en privado, arreglar esto entre nosotros». Lo miré.
no con odio ni con rencor, sino con la triste claridad de quien finalmente ve la verdad sin filtros. Ya no hay un nosotros, Rodrigo. Tú lo destruiste el día que decidiste que tu madre valía menos que una casa. Se marcharon en silencio, cabizbajos, evitando las miradas de los otros ocupantes del edificio que los observaban con curiosidad. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, sentí que mis fuerzas me abandonaban. Vicente estuvo a mi lado en un instante sosteniéndome. «Lo has hecho extraordinariamente bien», me susurró al oído. Eduardo estaría orgulloso. La mención de mi difunto esposo desató algo en mí y por primera vez en semanas lloré sin contenerme. No eran lágrimas de derrota ni de autocompasión, sino de liberación, como la lluvia que limpia el aire después de una tormenta eléctrica. «¿Cree que firmarán?», pregunté a Joaquín cuando recuperé la compostura. «No tienen otra opción», respondió con confianza. «Las pruebas son irrefutables y lo saben. Firmarán». Esa noche, mientras cenábamos en el pequeño apartamento sobre la librería de Vicente, reflexioné sobre el extraño giro que había dado mi vida. Hacía apenas 3 meses me había visto reducida a una anciana sin hogar, traicionada por su propia sangre. Ahora estaba a punto de recuperar todo lo que me habían arrebatado y, más importante aún, había descubierto aliados donde menos lo esperaba. «¿En qué piensas?», preguntó Vicente, sirviéndome una copa de vino tinto. En las segundas oportunidades respondí mirándolo a los ojos, en cómo a veces necesitamos perderlo todo para valorar lo que realmente importa. Su mano cubrió la mía sobre la mesa y sentí un calor que creía olvidado extenderse por mi cuerpo. A mis 65 años, después de creer que mi vida estaba prácticamente terminada, descubría que quizás solo estaba comenzando un nuevo capítulo, porque la verdadera venganza, la más dulce de todas, no consistía en destruir a quienes me habían dañado, sino en reconstruirme a mí misma, más fuerte, más sabia y, sorprendentemente, más abierta al amor de lo que había estado en décadas. Decidí presentarme en la fiesta de inauguración que organizaron en M Casa. Entré sin invitación, causando un silencio sepulcral entre los invitados de la alta sociedad. «Mamá, estás avergonzándonos, vete de aquí», gritó Rodrigo intentando sacarme del brazo. Fue entonces cuando entraron Matías y 2 hombres elegantes. «Doña Mercedes nos enseñó a leer cuando nadie creía en nosotros», dijo con voz calmada pero firme. En ese momento, la policía entró por todas las puertas. La expresión de horror en el rostro de los 3 fue impagable. Saqué de mi bolso el verdadero testamento de Eduardo. La casa nunca fue de Rodrigo, sino de una fundación para crear un hogar para ancianos abandonados. «Ustedes me arrojaron a la calle pensando que no tenía nada», les dije mirándolos a los ojos, «pero tenía lo más valioso, la verdad, y ella siempre cobra su precio». Rodrigo fue arrestado. Luciana perdió su licencia bancaria y Carmela, a ella le esperaba un destino especial trabajando en el hogar que yo ahora dirigía. Como era de esperar, Rodrigo, Luciana y Carmela firmaron el acuerdo al día siguiente. Vinieron a la oficina de Matías con expresiones sombrías, como reos caminando hacia el patíbulo. Carmela había envejecido 10 años en 24 horas. Las arrugas que tanto se esforzaba en disimular con costosos tratamientos ahora marcaban profundamente su rostro. Luciana, siempre tan impecable, mostraba signos evidentes de una noche sin dormir, y Rodrigo, mi hijo, parecía un hombre derrotado, con la mirada perdida de quien finalmente enfrenta las consecuencias de sus actos. Firmaron en silencio, sin protestar, sin intentar negociar. Sabían que no tenían alternativa. El acuerdo estipulaba que debían desalojar mi casa en el plazo de una semana, devolver cada peso desviado de mi pensión con intereses y cumplir con sus respectivas sanciones. Carmela realizaría trabajo comunitario en un centro para ancianos durante 2 años. Luciana enfrentaría una investigación interna en el banco donde trabajaba. Y Rodrigo, bueno, su castigo sería vivir con la vergüenza de lo que había hecho. ¿Algo más que necesiten firmar?, preguntó Carmela con voz tensa cuando terminaron. «De momento no», respondió Joaquín, recogiendo los documentos. «Pero les sugiero que cumplan estrictamente con estos términos. Cualquier desviación y las denuncias serán presentadas inmediatamente». Se marcharon como habían llegado, cabizbajos y en silencio. Rodrigo me dirigió una última mirada antes de salir,
una mezcla de vergüenza y algo más que no supe identificar: arrepentimiento, resentimiento o quizás el primer atisbo de comprensión sobre la magnitud de su traición. No lo sabría hasta mucho después. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí una extraña sensación de vacío. Durante semanas, mi vida había estado impulsada por un único objetivo: recuperar lo que era mío. Ahora que lo había conseguido, me preguntaba qué vendría después. «Felicitaciones, doña Mercedes», dijo Matías, apretando mi mano con genuino afecto. «Ha recuperado su casa y su dignidad». «Gracias a todos ustedes», respondí, mirando a las personas que habían hecho posible este pequeño milagro. «Nunca podré pagarles lo que han hecho por mí». «No hay nada que pagar», intervino Vicente con su habitual suavidad. «La justicia no tiene precio». Regresamos al apartamento sobre la librería para celebrar discretamente. Sofía trajo una tarta casera, Joaquín apareció con una botella de champagne y Matías nos sorprendió con un ramo de gardenias, mis flores favoritas, aunque no recordaba habérselo mencionado nunca. Por Mercedes, brindó Vicente levantando su copa, por su valentía, su dignidad y su inquebrantable espíritu. Los demás se unieron al brindis y por un momento me sentí abrumada por el afecto que me rodeaba. Había perdido a mi familia de sangre, pero había ganado una nueva familia unida por lazos quizás más fuertes que los del parentesco. «¿Qué harás ahora?», preguntó Sofía mientras compartíamos la tarta. «¿Volverás a tu casa?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante todo este tiempo, había estado tan concentrada en recuperar mi hogar que no me había detenido a pensar qué haría una vez lo consiguiera. «Aún no lo sé», confesé. «Tantas cosas han cambiado». Vicente me miró con esa intensidad tranquila que había llegado a apreciar tanto. «No hay prisa, Mercedes. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Pasamos el resto de la tarde compartiendo anécdotas y riendo como no lo había hecho en mucho tiempo. Cuando los demás se marcharon, Vicente y yo nos quedamos solos en la pequeña terraza que daba a la calle, observando cómo las luces de San Telmo se encendían una a una. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Vicente después de un largo silencio. «Algo que quizás te ayude a decidir qué hacer con tu casa». Me condujo a la parte trasera de la librería, a una habitación que siempre había permanecido cerrada. Al abrir la puerta, quedé sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotografías y documentos, todos relacionados con casos de ancianos despojados de sus propiedades. «¿Qué es todo esto?», pregunté, acercándome a examinar las imágenes. «Mi proyecto personal durante los últimos 10 años», respondió Vicente. «Verás, antes de retirarme como juez, presidí varios casos de abuso patrimonial contra personas mayores. Me di cuenta de que era un problema mucho más extendido de lo que se reconoce públicamente». Caminé lentamente por la habitación, absorta en las historias plasmadas en aquellas paredes. Rostros de ancianos, artículos sobre herencias disputadas, propiedades vendidas bajo coacción, y en el centro un mapa de Buenos Aires con alfileres marcando casos específicos. «Después de jubilarme, decidí seguir investigando por mi cuenta», continuó Vicente. «La librería era una buena tapadera para mis actividades. Nadie sospecha de un viejo vendedor de libros. Por eso Joaquín y Sofía te conocían», murmuré comenzando a entender. «No fue coincidencia que me ayudaras». Vicente sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Había estado observando a Carmela desde hace tiempo. Tenía un patrón reconocible. Cuando supe que se había mudado con su hija a tu casa, comencé a preocuparme. Y cuando te vi ese día en el café, con tu maleta vieja y esa mirada perdida, supe que mis sospechas eran correctas. «¿Pero por qué no me advertiste antes?», pregunté, sintiendo una punzada de dolor al pensar que quizás todo esto podría haberse evitado. «Lo intenté a mi manera», respondió, pasando una mano por su cabello canoso. «Te dejaba folletos sobre derechos de los mayores en la librería cuando venías. Intenté iniciar conversaciones sobre el tema, pero no quería asustarte sin pruebas concretas. Y para entonces ya era demasiado tarde. Me acerqué a una fotografía en particular, una mujer mayor sonriendo junto a Vicente en lo que parecía ser un jardín. «¿Quién es ella?». Vicente respiró hondo antes de responder. «Mi madre. Ella también fue víctima de un despojo similar, por parte de mi hermano y su esposa. Para cuando me di cuenta y pude intervenir, el daño emocional ya estaba hecho. Murió 6 meses después, más de tristeza que de enfermedad».
Su confesión me golpeó con fuerza. De repente, su dedicación a mi caso adquiría una nueva dimensión, mucho más personal y dolorosa. Lo siento mucho, Vicente, dije, tomando su mano instintivamente. Yo también lo siento, respondió, apretando suavemente mis dedos, pero su historia me llevó a crear esto. Señaló hacia una carpeta sobre el escritorio, un proyecto para convertir propiedades recuperadas en hogares para ancianos que han sido víctimas de abuso familiar. Abrí la carpeta y encontré planos, presupuestos, propuestas legales, todo meticulosamente organizado. Era un proyecto ambicioso pero factible, que requería propiedades iniciales para comenzar. Por eso quería mostrarte esto, explicó Vicente. No para influir en tu decisión, sino para que sepas que existen alternativas. Tu casa podría ser el primer hogar de este proyecto, o puedes simplemente volver a ella y retomar tu vida. Cualquiera que sea tu elección, la respetaré. Pasé la noche en vela, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. La traición de mi hijo había abierto una herida que probablemente nunca sanaría completamente, pero también me había liberado de una ilusión, permitiéndome ver con claridad lo que realmente importaba en la vida. A la mañana siguiente, cuando Vicente bajó a abrir la librería, me encontró esperándolo con café recién hecho y una decisión tomada. Quiero que mi casa sea parte de tu proyecto, dije sin preámbulos, pero con una condición. Quiero participar activamente en él, no como una beneficiaria, sino como una colaboradora. La sonrisa que iluminó su rostro fue toda la respuesta que necesitaba. Una semana después, cuando Rodrigo, Luciana y Carmela terminaron de sacar sus pertenencias, regresé a mi casa acompañada por Vicente, Joaquín, Sofía y Matías. El hogar que había construido con Eduardo se sentía diferente ahora. Los muebles que habíamos elegido juntos habían desaparecido. Las paredes habían sido pintadas con colores fríos y modernos, y hasta el aroma familiar se había desvanecido. Y sin embargo, mientras recorría cada habitación, sentí que el espíritu de la casa permanecía intacto, como si las paredes mismas hubieran resistido la invasión, esperando pacientemente mi regreso. Necesitará muchas reformas para convertirse en un hogar funcional para varias personas, comentó Sofía, evaluando el espacio con ojo crítico. Y cambios en la zonificación, añadió Joaquín, pero es perfectamente viable. Matías, siempre práctico, ya estaba haciendo llamadas para contactar arquitectos y contratistas. Puedo tener un equipo aquí mañana mismo para comenzar a evaluar el trabajo necesario. Vicente permaneció a mi lado mientras los demás discutían los detalles técnicos. Su presencia silenciosa, tan reconfortante como siempre. ¿Estás segura de esto, Mercedes?, me preguntó en voz baja. Aún puedes cambiar de opinión. Nunca he estado más segura de nada, respondí, y era la verdad. Esta casa fue construida con amor por Eduardo para crear una familia. Ahora servirá para dar hogar a quienes han perdido el suyo, tal como yo lo perdí. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La casa se transformó gradualmente en lo que llamamos segunda oportunidad, un hogar para personas mayores que habían sido víctimas de abuso familiar o abandono. Cada habitación fue adaptada para ser acogedora y funcional. El jardín se amplió para incluir un huerto comunitario y el estudio donde yo daba clases particulares se convirtió en una biblioteca con programas de lectura para los residentes. 6 meses después de la firma del acuerdo, inauguramos oficialmente el hogar con 5 residentes iniciales. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, con la presencia de autoridades locales y medios de comunicación que se interesaron en nuestra iniciativa. Entre los asistentes, para mi sorpresa, estaba Rodrigo. Vino solo, sin Luciana, visiblemente nervioso pero decidido. Se mantuvo al margen durante la ceremonia, y cuando finalmente se acercó a mí, parecía un hombre muy diferente al que me había echado de casa. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «sé que probablemente no quieras hablar conmigo y lo entiendo. Solo quería decirte que lo siento, de verdad lo siento». Lo miré en silencio, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. Había pasado por demasiado como para aceptar disculpas superficiales. Luciana y yo nos separamos, continuó ante mi silencio. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que nunca me amó realmente. Y Carmela, bueno, ella sigue siendo Carmela. ¿Por qué viniste hoy, Rodrigo?, pregunté finalmente. Porque quería ver en qué se convirtió la casa, respondió con honestidad. ¿Y por qué quería verte?
saber que estás bien. Estoy más que bien, dije, y era cierto. He encontrado un nuevo propósito y personas que me valoran por quien soy, no por lo que poseo. Asintió lentamente, sus ojos recorriendo el lugar que una vez había sido nuestro hogar familiar y ahora era mucho más. Me alegro por ti, mamá, de verdad. Hizo una pausa antes de añadir, ¿crees que algún día podrás perdonarme? La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de esperanza y arrepentimiento. No tenía una respuesta sencilla. El perdón no es un evento, Rodrigo, es un proceso, respondí finalmente. Y ese proceso apenas comienza, pero hoy diste el primer paso al venir aquí. No nos abrazamos, no hubo reconciliación inmediata como en las películas, solo un entendimiento silencioso de que algunas heridas toman tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacen completamente. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan y los nuevos residentes se instalaran en sus habitaciones, Vicente y yo nos sentamos en el porche delantero, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo de Buenos Aires. ¿En qué piensas?, me preguntó entrelazando sus dedos con los míos en un gesto que se había vuelto natural entre nosotros. En los giros inesperados de la vida, respondí. Hace un año estaba segura de que conocía mi camino. Tenía mi casa, mi rutina, mis certezas. Y entonces, en un instante todo cambió. ¿Te arrepientes? Consideré su pregunta con seriedad. Me arrepiento del dolor, de la traición, de las noches llorando en una pensión miserable, pero no me arrepiento de donde me han llevado. Si no hubiera perdido mi casa, nunca habría encontrado este nuevo propósito. Nunca te habría conocido realmente. Vicente sonrió, esa sonrisa tranquila que había llegado a amar. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Carmela comenzó su trabajo comunitario en Segunda Oportunidad una semana después, tal como estipulaba el acuerdo. Verla limpiar los baños y servir comidas a los residentes, muchos de los cuales habían pasado por situaciones similares a la mía, tenía cierta justicia poética. No le hablaba más de lo estrictamente necesario, pero tampoco la trataba con crueldad. Mi venganza no estaba en humillarla, sino en obligarla a enfrentar las consecuencias de sus actos. Un año después de la inauguración, Vicente y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el jardín de Segunda Oportunidad, rodeados por nuestros amigos, los residentes que se habían convertido en familia, y sí, también por Rodrigo, quien lentamente intentaba reconstruir nuestra relación. A mis 67 años, cuando muchos piensan que la vida ya ha dado todo lo que tenía que ofrecer, yo había descubierto un nuevo comienzo. La traición que debió destruirme se había convertido, contra todo pronóstico, en el catalizador de una vida más plena y significativa, de lo que jamás hubiera imaginado. Porque a veces, cuando la vida te cierra una puerta y cambias la cerradura, no se trata de quedarte fuera lamentando tu suerte, se trata de encontrar la fuerza para construir una casa completamente nueva, con cimientos más sólidos y habitaciones más luminosas que la anterior. Y si hay algo que aprendí en este viaje inesperado, es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para descubrir que a veces lo que parece el final de todo es simplemente el primer paso hacia una vida que ni siquiera sabías que podías tener. Hoy, 2 años después, estoy sentada en el jardín de Segunda Oportunidad, el hogar para ancianos que funciona en mi casa. Vicente y yo nos casamos hace un año y juntos ayudamos a personas que, como yo, fueron abandonadas por sus familias. Cada mañana, cuando veo a Carmela limpiando los baños como parte de su servicio comunitario, le sonrío y le ofrezco un café. La venganza no está en el sufrimiento ajeno, sino en reconstruir tu vida más fuerte que antes. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Me tomó mucho valor compartir esta historia y mucho trabajo preparar este video para ustedes. Si te ha gustado, por favor suscríbete al canal Abuela Recordó y deja tu like. Pero lo que más me interesa es saber, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que fui demasiado dura o que debí perdonarlos? Cuéntame en los comentarios tu opinión o si conoces a alguien que haya pasado por algo similar. Tus comentarios son lo que me anima a seguir compartiendo estas historias de vida. Recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo, y la familia verdadera no siempre es la de sangre. Hasta el próximo relato, con cariño, vuestra Mercedes. Mi vida ha dado un giro completo desde aquel fatídico día en que mi hijo me cerró la puerta en la cara. Cuando comencé a contarles esta historia,
Era una mujer destrozada, una madre traicionada que había perdido no solo su hogar, sino también su sentido de pertenencia en el mundo. Hoy, soy una mujer renacida de sus propias cenizas, como el ave fénix de aquellos mitos que tantas veces enseñé en mis clases de literatura. El camino no fue fácil. Hubo momentos en que la desesperación amenazaba con consumirme por completo. Noches interminables en la pensión Doña Flora, donde las paredes húmedas parecían burlarse de mi desgracia. Días vagando por las calles de San Telmo, observando desde lejos cómo Rodrigo, Luciana y Carmela desmantelaban metódicamente la vida que Eduardo y yo habíamos construido con tanto amor. Pero como suelo decirles a los residentes de segunda oportunidad, a veces necesitamos perderlo todo para descubrir nuestra verdadera fortaleza. Si no hubiera sido expulsada de mi hogar, nunca habría conocido realmente a Vicente, ese hombre silencioso que durante años había observado mi vida desde su librería, guardando en secreto una admiración que ahora es el pilar de mi nueva existencia. Nunca habría descubierto que Matías, aquel estudiante problemático al que todos habían dado por perdido, guardaba una lealtad tan férrea hacia su antigua profesora que no dudó en poner todos sus recursos a mi disposición cuando más los necesitaba. La venganza, esa palabra que tantas connotaciones negativas tiene, puede ser también un acto de justicia y renacimiento cuando se ejecuta con sabiduría. No busqué destruir a quienes me dañaron, aunque bien podría haberlo hecho, sino obligarlos a enfrentar las consecuencias de sus actos mientras yo reconstruía mi vida sobre bases más sólidas y auténticas. Rodrigo sigue intentando reconstruir nuestra relación. Viene cada domingo a tomar mate en el jardín, siempre con un libro para alguno de los residentes. El perdón es un proceso lento, como le dije aquel día, pero cada pequeño gesto va sanando gradualmente las heridas. Luciana desapareció de nuestras vidas, lo cual es probablemente lo mejor para todos. ¿Y Carmela? Bueno, Carmela sigue cumpliendo su servicio comunitario, aprendiendo a regañadientes que el respeto y la dignidad son derechos que no caducan con la edad. Segunda oportunidad. Acoge ahora a 12 residentes permanentes, todos con historias similares a la mía. Carmen, de 78 años, cuyo hijo vendió su departamento mientras ella estaba hospitalizada. Alberto, de 83, cuya nuera lo relegó al garaje convertido en habitación para hacer espacio a un gimnasio. Dolores, de 70, cuyas firmas fueron falsificadas para transferir sus ahorros de toda la vida. Aquí han encontrado no solo un techo, sino una comunidad, un nuevo sentido de familia basado en el respeto mutuo y la comprensión que solo puede surgir de haber caminado senderos similares. Vicente y yo vivimos en un pequeño apartamento que construimos en la parte trasera del jardín. Cada mañana desayunamos juntos viendo salir el sol entre los árboles que Eduardo plantó hace décadas. Hablamos de literatura, de justicia, de segundas oportunidades. A veces recordamos cómo empezó todo, no con amargura, sino con la serenidad de quienes han encontrado sentido incluso en el sufrimiento. Si hay algo que he aprendido en esta etapa inesperada de mi vida, es que nunca somos demasiado viejos para reinventarnos, para descubrir nuevos propósitos, para abrir el corazón a nuevos amores. Los años no nos hacen menos valiosos, menos dignos de respeto, menos capaces de contribuir al mundo. Al contrario, nos dan la sabiduría para distinguir lo esencial de lo superfluo, la fortaleza que solo pueden dar las batallas libradas y la perspectiva para apreciar la belleza de los pequeños momentos que componen una vida plena. Mi historia podría ni haber terminado muy diferentemente. Podría haberme consumido en la amargura, convertirme en una víctima perpetua de la traición de mi hijo. O peor aún, podría haber terminado como tantos otros ancianos, invisible, olvidada, reducida a un inconveniente para una sociedad obsesionada con la juventud y la novedad. Pero decidí tomar las riendas de mi destino, rodearme de personas que valoraban mi experiencia y mi fortaleza, y transformar mi tragedia personal en un faro de esperanza para otros. Queridos amigos que me escuchan desde el otro lado de la pantalla, si esta historia ha resonado en ustedes de alguna manera, les pido que no se limiten a escucharla pasivamente. El canal Abuela Recordó nació precisamente para dar voz a quienes la sociedad intenta silenciar, para visibilizar realidades que muchos prefieren ignorar
para recordarnos que cada persona mayor tiene una historia valiosa que merece ser contada y escuchada con respeto. Su suscripción a este canal no es solo un gesto de apoyo tecnológico, es una declaración de que ustedes también creen en la dignidad de la vejez, en el poder transformador de las segundas oportunidades, en la justicia que eventualmente llega para quienes perseveran en la verdad. Sus comentarios no son meros textos en una pantalla, son hilos que tejen una comunidad de personas comprometidas con el cambio social. Quiero conocer sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones. ¿Conocen a alguien en una situación similar a la que yo enfrenté? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Creen que la reconciliación con Rodrigo fue la decisión correcta? Cada comentario enriquece esta conversación vital sobre el respeto intergeneracional que nuestra sociedad tanto necesita. Y si esta historia les ha conmovido, si creen en la importancia de seguir difundiendo estos testimonios, consideren apoyar al canal con la función Gracias, esa pequeña pero significativa contribución económica que nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayendo historias como la mía a sus pantallas diariamente. Cada aporte, por pequeño que sea, nos acerca más a nuestro objetivo de producir contenido de calidad que genere conciencia y promueva el cambio. Crear estos videos requiere tiempo, dedicación y recursos. Investigamos cada historia cuidadosamente, nos aseguramos de presentarla con respeto y autenticidad, y trabajamos incansablemente para que cada testimonio llegue a quienes más necesitan escucharlo. Su apoyo mediante la función Gracias es literalmente el combustible que mantiene vivo este proyecto y nos permite llegar a más personas cada día. Recuerden que también pueden explorar otros videos del canal, historias de superación, de injusticias transformadas en oportunidades, de personas que, como yo, se negaron a ser definidas por las traiciones que sufrieron. Cada relato es único, pero todos comparten un hilo conductor: la inquebrantable resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Antes de despedirme, quiero compartir una última reflexión. La vejez no es el fin del camino, sino una etapa llena de posibilidades si nos atrevemos a imaginarlas. A mis 67 años, he encontrado un nuevo propósito, un nuevo amor, una nueva familia. He aprendido que la dignidad no es algo que otros puedan arrebatarnos a menos que nosotros mismos se lo permitamos. Y he descubierto que incluso los golpes más duros pueden transformarse en bendiciones si tenemos el coraje de convertir el dolor en acción, la traición en sabiduría, el final en un nuevo comienzo. Desde el jardín de segunda oportunidad, desde este rincón de Buenos Aires donde la injusticia se transformó en esperanza, les mando un abrazo cálido a todos ustedes. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir esta historia con quienes puedan necesitarla y, sobre todo, comentar. Cada comentario es una semilla de cambio, una conexión humana que trasciende las pantallas. Y si pueden, por favor consideren usar la función Gracias para apoyar económicamente este canal. Su generosidad nos permite seguir siendo la voz de quienes muchos prefieren no escuchar y traerles contenido nuevo cada día. Juntos podemos cambiar la narrativa sobre la vejez, un testimonio a la vez. Hasta el próximo video, con el cariño y la gratitud de esta abuela que recordó que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mercedes Valverde, para el canal Abuela Recordó.